Estás escuchando Control de la Ira con Jessica Perdomo, psicóloga y coach experta de manejo de la ira. El podcast donde aprendes cómo transformar los ataques de ira en paz interior y la frustración en poder. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast y vamos con la pregunta del día. Dice, recién acabo de ver la masterclass de frenos y eso me quedó súper claro, los frenos. Genial, me encanta. Gracias por compartirme esto. Y lo siguiente dice, pero no entiendo el equipo de limpieza. ¿Cuándo uso eso? ¿Qué es el counting? ¿Y cómo lo pongo en práctica? Bueno, primero tengo que empezar desde el principio. Y eso justo se los expliqué a mis clientas esta semana porque, bueno, a veces pasa eso. Vamos a empezar por qué son el equipo de limpieza. El equipo de limpieza son unas herramientas que aprendí en una modalidad de, ¿cómo lo explico? Una modalidad de terapia, ¿no? Es como una terapia, se llama terapia de resolución rápida. Sí, pues eso. Entonces, yo lo aprendí a través de el año pasado cuando me metí a un curso que se llama la Manifestation Babe Academy con esta chica de Catherine Senkina. Pues ella estaba trabajando con este señor que es el John Connelly, el fundador de... Él creó la terapia de resolución rápida. Él era un terapeuta y él decía que él veía sufrir mucho a la gente y que estaba cansado de hacer sentar a las personas ahí una hora a llorar y no poder ver que no llegaban a ningún lado, de que era semana tras semana pues ver los clientes ahí sufriendo en terapia y que a él le habían dicho que pues así era que se supone que las personas tenían que superar el trauma, sintiendo, o sea, como que el trauma, que el dolor se superaba sintiendo más dolor, que el trauma se superaba sintiendo el dolor, reviviéndolo, no sé qué, hablando del tema, y él se hartó. Entonces John se hartó y pues no sé particularmente cómo lo consiguió, pero él desarrolló esta metodología que se llama terapia de resolución rápida, RRT, le decimos en inglés. Y entonces, bueno, yo la conocí por Catherine Senkina, luego me metí a un curso con Andrea Crowder, que es la coach de Catherine Senkina. Hice un programa muy interesante con ella sobre la regulación del sistema nervioso para en temas de dinero. Entonces, ¿qué pasa con la terapia de resolución rápida? La terapia de resolución rápida parte de unos conceptos muy diferentes y tal vez por eso ustedes encuentran mi podcast tan diferente, porque la terapia de resolución rápida, bueno, es una aproximación filosófica, él le llama así, es una aproximación filosófica, trabaja la hipnosis, trabaja muchas, también como herramientas creo que tienen que ver como con programación neurolingüística, pero ya les digo yo que yo no me he estudiado profundamente ninguna de las herramientas. Yo soy una persona empírica, yo soy una persona que practico y voy modificando a través de la práctica. Yo no me siento a estudiar, yo aprendo de oído, entonces yo aprendí de oído y lo practiqué conmigo, lo practiqué con mis clientas y eso es lo que yo les comparto a ustedes aquí. Entonces, la terapia de resolución rápida es a lo que yo llamo el equipo de limpieza, porque en inglés se llama cleanings, creo que es algo así. Cleanings o cleanings, no me acuerdo. Es que en inglés es diferente, yo tengo que traducir todo al español y a veces pues es ese el drama, como ¿cómo se dice esto en español? Entonces, es porque decimos que este tipo de cosas vamos directamente al inconsciente. Entonces, la terapia de resolución rápida utiliza un lenguaje que tu mente inconsciente lo pueda entender, lo pueda escuchar y lo pueda aceptar. Que yo, por ejemplo, he trabajado con muchos terapeutas, etcétera, y muchos terapeutas tienen razón, tiene sentido lo que dice, pero no lo saben decir de una forma que la mente inconsciente lo reciba. Entonces, el equipo de limpieza es estas herramientas que yo aprendí estudiando, pues, o sea, practicando, no estudiando, sino practicando
lo que aprendí en el programa de Acaude, lo que aprendí en el programa de Catherine Senquina, lo que he aprendido asistiendo a las sesiones de Solutions con John Connelly, lo que he aprendido con mi propia terapeuta de terapia de resolución rápida. Y entonces, obviamente, yo las modifiqué. Obviamente yo las modifiqué, entonces le voy a decir los diferentes niveles en los que trabajan estos equipos de limpieza. Entonces, el equipo de limpieza empieza con estas limpiezas de terapia de resolución rápida de 2 minutos, de 5 minutos, y luego están los intensivos de 1 hora y media, que eso solo los hago yo. Entonces, ustedes tienen acceso aquí en el podcast. Yo dejé 2 sesiones, dos audios cortitos de terapia de resolución rápida. Tendrían que buscarlos aquí en el podcast. Dicen así, terapia de resolución rápida, entonces los pueden encontrar. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Ponérselo en los oídos. Acostarse y ponérselo en los oídos, porque obviamente como ustedes están aprendiendo, pues tienen que acostarse a escucharlos, pero yo la verdad que los hago andando a veces. Yo soy capaz de hacerlos andando. Cierto es que ya últimamente no estoy haciendo muchas limpiezas cortas porque no las necesito. Yo utilizo mucho el lenguaje para manejar mi mente inconsciente. Entonces, aquí en el podcast está una que es la limpieza del globo, que es una visualización, creo que toma 1 minuto o 30 segundos, una cosa súper cortita. Luego está una limpieza de terapia de resolución rápida que es como de 10 minutos, esa también está aquí. Y eso es el equipo de limpieza. Obviamente, si tú estás en la pausa conmigo, vas a tener muchísimas más audios de esos, de diferentes, mucho más específicos, porque obviamente entre más específico, pues mejores resultados. Yo también les digo que al principio, cuando ustedes están empezando, pues yo prefiero que hagan 50 limpiezas de 2 minutos que 3 limpiezas de 30 minutos. Entonces, practiquen el globo. Y María, que justamente ahí está la entrevista aquí en el podcast, justamente ella decía que le había ayudado mucho lo del globo, que le había ayudado mucho esa limpieza de terapia de resolución rápida. El counting sí es algo que yo también les dejé aquí, y el counting es tal cual como suena en ese podcast. El counting en realidad es un proceso en el que yo diseño un escrito, un párrafo. Normalmente es un párrafo, no suele ser más largo que eso, de una información que yo quiero enviar directamente al inconsciente. Entonces, las partes del counting son: se ha estado sintiendo cómo, y yo describo cómo se ha estado sintiendo en pasado, y luego yo digo, y sin embargo sé que estoy libre y clara, y le describo a mi mente inconsciente en tiempo presente cómo quiero que sean las cosas. Y luego yo cuento en voz alta, pues para insertar este mensaje en el inconsciente. Hay un episodio dedicado única y exclusivamente al counting, así que no lo voy a explicar completamente aquí, sino que voy a explicar lo que pasa después cuando haces la terapia de resolución rápida. Entonces, yo le explicaba a mis clientas que hay diferentes niveles y diferentes procesos. Normalmente los hábitos se pueden romper con terapia de resolución rápida y repetición. Entonces, por ejemplo, un hábito para mí, algo que yo rompí con terapia de resolución rápida con este tipo de limpiezas repetitivas, era que yo iba al supermercado y como yo siempre dependí de mis parejas y ellos pagaron todo y ellos se encargaban de todo, a mí me daba ansiedad pagar por la comida, a mí me daba ansiedad gastar en restaurantes, a mí me daba ansiedad comprarme ropa, porque siempre todo me lo dieron mis parejas. Yo mi dinero no lo usaba en eso, mi dinero yo siempre lo invertía en salud mental o se lo daba a mi familia en una temporada en que mi familia necesitaba mi ayuda. Entonces, yo iba al supermercado y cuando iba a pagar y todo, pues entonces yo hacía la limpieza de terapia de resolución rápida mentalmente. ¿Cuántas? Las que fueron necesarias. Entonces, esa es la otra cosa que yo les quiero decir. Esto es igual que los frenos mentales. Esto requiere repetición. Repetición, 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 repetición. Porque, claro, por ejemplo, yo ya no tenía ansiedad pagando, por ejemplo, $25. Pero cuando iba a pagar $50, pues sí que me daba ansiedad. O cuando pagaba $70. Y así. Entonces, digamos que
hay diferentes raíces, hay diferentes patas para cada hábito mental, para cada creencia, etcétera. Entonces, básicamente, eso que también ustedes llaman, que todo el mundo llama creencias limitantes, eso también se puede trabajar con terapia de resolución rápida, dependiendo de la potencia o de la profundidad de esa creencia limitante. Entonces, yo les decía a mis clientas que efectivamente esto es lo que ustedes pueden esperar de las limpiezas de terapia de resolución rápida, especialmente las que tengo aquí públicas. Pero a nivel privado sí que limpiamos cosas mucho más profundas. En el grupal sí que limpiamos mucho más cosas profundas. Y sin embargo, hay cosas que yo en el grupo no puedo limpiar, sino que se hacen en un intensivo. Y como les decía, el intensivo dura 1 hora y media. En 1 hora y media nos deshacemos de creencias limitantes. Tipo, yo les conté que yo tenía un pensamiento raíz, yo llamo esos pensamientos raíces porque empiezan a salir por todos lados, ¿no? Entonces, un pensamiento raíz que yo tenía, que era como un techo de cristal para mí, era que cuando yo empecé a salir en el periódico, yo empecé a hacerme famosa, mi cerebro empezó a decirme, mereces ser castigada, saliste del periódico, mereces ser castigada, la gente te está escribiendo, mereces ser castigada. O sea, era como que la visibilidad merecía ser castigada porque mi mamá me sobreprotegía y mi mamá, además de que me sobreprotegía, pues me castigaba por todo y la forma y además ella como me hablaba era merecer ser castigada. Jessica, hiciste esto, mereces ser castigada. Usted merece un castigo porque dijo eso. Usted merece un castigo por tal cosa. Entonces, ese mensaje me lo repitió en tanto infancia que yo no fui capaz de limpiarlo. Yo no fui capaz de limpiarlo sola y tuve que contratar a Ángela. Ángela es mi terapeuta de terapia de resolución rápida. Entonces, yo la contraté y efectivamente en una sesión de 1 hora y media, eso desapareció. Ese pensamiento, o sea, esas letras juntas en mi mente, esa frase todavía existe en mi mente, pero yo ya no siento nada. Ya ahora ese pensamiento raíz se desconectó. Y eso es lo que se hace en los intensivos. Entonces yo justamente que les decía a las chicas de la pausa esta semana, es como yo no puedo, o sea, el challenge de la pausa es para lo que es para dejar de reaccionar, es para controlar los ataques de ira, es para controlar la impulsividad. Pero este tipo de pensamientos raíces en los que ya trabajamos, básicamente un cambio de personalidad, un cambio de percepción completo de cómo nos percibimos como humanos, eso no está incluido en la pausa, eso se hace en sesiones intensivas conmigo, privadas. Entonces, entender la diferencia. Y lo siguiente que quiero contarles acerca de esto es que el proceso de integración. El proceso de integración, cuando usamos este tipo de herramientas, y algo que sucedió con Andrea en la entrevista que salió el domingo, es que ella me decía, es como, wow, cambié muy rápido, pero hay una sensación de que no te la crees. Y justamente yo eso les he comentado, que sucede eso como que tú ya eres una persona porque te estás portando de una manera diferente, pero tu cerebro todavía no lo registra bien. Tu inconsciente está confundido y eso es un proceso normal. Y toma un poco de tiempo, eso se llama el tiempo de integración. Entonces, por ejemplo, igual cuando yo hice este intensivo en abril, a finales de abril, tomó como unas semanas en las que todavía existía el pensamiento y todavía se sentían como rezagos de esa emoción, de eso, pero ya de repente ya no existe, ya no es un problema en mi vida, yo ya no tengo miedo, me hice viral en Instagram, etcétera. Entonces hay ese proceso. Lo mismo les contaba de todas estas pequeñas limpiezas de terapia de resolución rápida que yo hice el año pasado entre agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Cuando yo vine aquí a Ecuador en enero, mis hijas dijeron, wow, eres otra persona. Y María misma se los compartió aquí en el podcast, que ella bajó 24 puntos de sensibilidad de la ira haciendo utilizando estas herramientas que están aquí en el podcast. Entonces, eso es más o menos cómo funciona la terapia de resolución rápida. Y la otra cosa es que quería también hacerles saber la diferencia de soporte que hay, ¿no? Entonces, está el podcast que yo les he dicho, yo soy transparente con ustedes, aquí está todo lo que yo enseño. Obviamente, ahora que tengo preguntas de ustedes, pues cada vez puedo ayudarles más también. Así que entre más preguntas me dejen, mejor. Y más seguido puedo publicar, porque a veces yo no publico tan seguido porque honestamente no sé de qué hablar. Pero basta que yo vea una pregunta para que mi cerebro empiece a desarrollarla.
Y la otra entonces que yo quería hacerles para que si tú estás pensando en trabajar conmigo, sepas también por qué dirección irte. Entonces, cuando tú trabajas en privado conmigo, yo hago el trabajo por ti. Básicamente, tú vienes 1 hora y media a hablar conmigo cada semana y tú te olvidas el resto de los días. Lo único que tú tienes que hacer normalmente es practicar el freno de la semana, que es una cosa extremadamente fácil y simple, y ya está. Entonces, cuando tú vienes a trabajar conmigo en 1 a 1, es para que yo haga el trabajo por ti y por eso la inversión es la que es. Ahorita está $5,000 por 6 meses porque yo hago todo el trabajo por ti. Entonces, obviamente, esta inversión es para alguien que está muy ocupado, ocupada, que su vida está ocupada y quiere conseguir esto con el mínimo esfuerzo. Entonces, el mínimo esfuerzo siempre va a costar más financieramente, así como funciona, porque obviamente alguien tiene que hacer el esfuerzo y el esfuerzo lo estoy haciendo yo. La siguiente opción de trabajar conmigo es venir a trabajar en la pausa, y en la pausa el esfuerzo es compartido. Yo te doy todos los cambios de perspectivas, te doy las herramientas, las sesiones de coaching son fenomenales, ustedes vienen y yo no cierro la sesión hasta que todas participan, hasta que todas se llevan lo que necesitaban. Hacemos una limpieza grupal que les sirva a todas y es fenomenal, pero el trabajo es compartido. Es tu responsabilidad hacer preguntas durante la semana en el canal de Telegram. Es tu responsabilidad escuchar los audios. Es tu responsabilidad hacer las limpiezas, aparte de las que hacemos en las sesiones grupales. O sea, es tu responsabilidad hacer ese trabajo que no estamos haciendo juntas, ¿ok? Entonces, ese es el siguiente nivel para trabajar conmigo. Es en la pausa. En estos momentos, 29 de julio, que están abiertas las inscripciones para el 1 de agosto. La inversión de la pausa es $287 por los 30 días o 3 pagos de $111. Y ya el siguiente nivel es venir a hacer un intensivo conmigo, un intensivo de 1 hora y media. Esto pueden utilizarlo para limpiar traumas, para limpiar culpa, cosas así. Yo eso es lo que hago. El otro día justo tuve mi sesión con mi terapeuta de terapia de resolución rápida y limpié algo que sí, esa sensación de yo tener miedo de tomar responsabilidad de pagar mi alquiler y todo, porque esa es otra. ¿Ves cómo viene? ¿Ves cómo yo les digo que yo vengo trabajando eso hace 1 año? O sea, hay cosas que toman tiempo y que requieren mayores intervenciones. Entonces yo intenté trabajar eso y no funcionó. O sea, no he conseguido al nivel que yo quería. Y por eso, entonces, contraté a Ángela y volví a trabajar eso y ya siento que por fin ya se eliminó. Y eso es lo que se hace en intensivos, trabajar esos pensamientos raíces, esas cosas traumáticas que no somos capaces de dejar ir, ese tipo de cambios de identidad. El otro día hice un intensivo con una amiga y ella, por ejemplo, trabajó que ella le daba ansiedad cada vez como que cuando ella compraba un vuelo, y ya empezaba a sentir ansiedad hasta que hacía el viaje, todo era ansiedad, todos esos días pasaba súper ansiosa hasta que llegara al aeropuerto, hasta que pasaba seguridad, no sé qué, hasta que estaba sentada en el avión. Es como que todo ese tiempo ella pasaba mal. Y eso se limpió inmediatamente ese día. Fue como, wow. De hecho, va a venir a la pausa a conversar conmigo, aquí al podcast. Porque eso es lo que se consigue en un intensivo, apagar esa serie de trabas, pues que no me puedo subir a un avión, que esto me da pánico, no sé qué. Eso se hace en intensivos, ese tipo de pensamientos raíces, eso se limpia en intensivos, eso es lo que se llama intensivo. De repente una infidelidad que no he podido superar, no sé qué, eso se limpia en intensivos. Y un intensivo cuesta lo mismo que trabajar los 30 días conmigo en la pausa, cuesta $287. Y ya la última forma de trabajar conmigo gratis, pues es viniendo a mis masterclasses, escuchando el podcast, y aquí yo les dejo todo lo que puedo. Yo soy una persona, yo soy bien tacaña en la vida real, ¿ok? Les confieso que yo soy una persona bastante tacaña. A mí no me gusta compartir mi comida, a mí no me gusta que me cojan las cosas, pero con el conocimiento yo me desbordo. O sea, eso sí me estorba, y soy muy generosa con el conocimiento. Es muy chistoso.
Y bueno, entonces quería dejarles esa explicación, ya les expliqué todo, ya saben que aquí en los otros episodios está el tema del counting, voy a ver si tengo chance de dejárselos linkeados aquí debajo del episodio. Y si no, pues ustedes ya saben que está aquí. Y bueno, voy a dejar este episodio hasta aquí. Están invitadísimas a venir a trabajar conmigo a La Pausa y también están invitadísimos ustedes a trabajar conmigo a La Pausa. Tengo un grupo de hombres y un grupo de mujeres y voy a estar creando diferentes grupos con diferentes horarios para Latinoamérica y Europa porque también he notado un poco así como que fastidioso eso de coordinar. Y ya está, pero el resto está súper bien, así que nos vemos allí. Y bueno, me pueden seguir en Instagram. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espero que me sigas en Instagram. Espero que no seas esa persona que escucha mi podcast y no me sigue en Instagram. Yo aquí manipulándoles emocionalmente, ¿ves? Yo les he dicho, soy la reina de la manipulación emocional, solamente que no ejerzo. Y bueno, dejo eso hasta aquí. Un besito. Nos estamos conversando y escuchando. Chao. Si llegaste hasta aquí, entonces acabas de escuchar un episodio completo de Control de la Ira. Así que quiero darte infinitas gracias por estar aquí conmigo, compartiendo este espacio. Y si llevas meses, semanas o días escuchando el podcast, quiero invitarte a participar en el sorteo navideño que haré este 24 de diciembre, en el que puedes ganar un año completo en la membresía y 4 sesiones de coaching privadas conmigo. Este premio está valorado en más de $1,300 y para participar es muy fácil. Solo necesitas calificar el podcast con 5 estrellitas y dejar una reseña o comentario y enviarme una captura. Entre más comentarios hagas, más oportunidades tendrás de ganar y esta es mi forma de volverle a esta hermosa comunidad. Ustedes, mis oyentes del podcast, son mi mayor motivación. Son los que me hacen levantar de la cama. De verdad, les agradezco millón por estar aquí. Les dejo todos los detalles en el link de la descripción o puedes ir directamente a mi página web www.controldelaira.es y esa rayita diagonal, la palabra sorteo. No te pierdas la oportunidad, participa. Hay 3 lugares para 3 mujeres increíbles que se convertirán en mujeres de élite en el 2025 trabajando conmigo. Un besito, que tengas buen día.